¿Tú crees que una discusión con una empleada puede llegar la policía y detener a una persona? Entonces cuando uno esté con una pistola lo matamos directamente, ¿no? Habrá que ver lo que cuenta la trabajadora y habrá pruebas. No. La trabajadora puede contar lo que le parezca oportuno, porque la trabajadora, que si se hubiera visto tan amenazada, hubiera puesto una denuncia, cosa que no tenemos ninguna denuncia. Es cuestión de la actuación de la policía, que no mezclemos las cosas. Que la trabajadora tiene todo el derecho del mundo, como cualquier español, a denunciar lo que quiera. Ahora, la policía, por una discusión de una hamburguesería, sin amenazas, sin agresiones, no se puede detener a una persona, porque para eso está primero las sanciones de carácter administrativo. Según datos que tiene este programa, aparecen 2 personas vestidas de paisano, y hay cierta confusión para que el propio Cayetano identifique que es verdad que hoy hay que tener mucho cuidado. Pregunto si este dato es correcto. Vamos a ver. Era que si llegan personas de paisano. Sí, agentes de paisano. El dato eso ya me ha dicho que sí, de acuerdo. Perdón. Luego usted me contesta todo, que tengo muy poco tiempo. Que tengo muy poco tiempo. Déjeme hablar, por favor. Lo que está diciendo usted es totalmente correcto. Bien. Son 2 personas las que le identifican. Por lo tanto, es totalmente normal, absolutamente normal, que si a las 2:30 de la mañana, sin yo haber hecho nada grave, vienen 2 personas que dicen que son policías, yo me asombre, diga, pero qué policía ni qué historia. Lo que es justamente lo que ha dicho, lo que estamos intentando hacer ver, y es muy sencillo, es que la justicia esclarezca mediante una instrucción si la detención que se llevó a cabo de este señor es conforme y ajustada a derecho o es desproporcionada. Hoy 1 de agosto de 2025 llegan noticias frescas que captan la atención de todos, especialmente en el entorno de la prensa del corazón y la actualidad mediática. Jesús Manuel Ruiz, reconocido por su estilo incisivo y su pluma satírica, ha publicado un artículo reciente sobre Michu que ha generado bastante revuelo. Aunque admiro su manera de escribir y el enfoque crítico que suele darle a sus piezas, debo confesar que no estoy totalmente de acuerdo con ciertas afirmaciones que ha hecho, particularmente en la parte donde habla de Gloria Camila. Por eso, quiero compartir con vosotros una reflexión más profunda sobre este tema, analizar el texto con calma y daros todos los detalles para que saquéis vuestras propias conclusiones. Además, más adelante mostraré un vídeo impactante donde el abogado de Cayetano Rivera, durante una entrevista televisiva con Paloma García Pelayo, pierde un poco la paciencia, lo que añade un tono bastante intenso a la información que rodea al torero. Pero vayamos paso a paso. Para ponernos en contexto, recordemos que hace poco más de un mes, Cayetano Rivera fue arrestado en un McDonald's ubicado en Atocha, en Madrid, un hecho que sorprendió a muchos dada la personalidad pública del diestro. Desde entonces, ha trascendido que el propio Cayetano interpuso una denuncia formal contra la policía por el modo en que se produjo su detención, una decisión que ha mantenido la polémica activa. El abogado del torero ha salido a defenderlo públicamente, y durante una intervención en televisión, protagonizó un momento de evidente tensión con la periodista Paloma García Pelayo. Este fragmento es especialmente llamativo porque revela la presión que rodea al caso y la manera en que el equipo legal de Cayetano intenta manejar la narrativa. Es un momento que merece ser visto con atención, y por supuesto, me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre cómo fue esa interacción. Pero antes de sumergirnos en esta cuestión, quiero detenerme en el texto de Jesús Manuel Ruiz sobre Michu, que ha sido publicado recientemente y que no ha dejado indiferente a nadie. Jesús Manuel tiene un estilo que me agrada mucho, una mezcla de sátira y verdad que suele captar la atención del público, pero en esta ocasión hay un punto en el que discrepo notablemente, sobre todo en lo que refiere a Gloria Camila y la comparación que hace con Rocío Carrasco. En su artículo, Jesús Manuel lanza un titular contundente y provocador: ni su madre Inma ni su hermana Tamara. Michu repudiaba a su familia y esta es la historia real. Una frase que ya de por sí levanta suspicacias y promete una historia cargada de revelaciones. El contenido del artículo se centra en la trágica noticia del fallecimiento de la madre de Rocío, la única nieta de José Ortega Cano, y describe el duro impacto que esto ha tenido en la familia. La pequeña, que apenas tiene 8 años, se queda huérfana de madre y con un padre enfrentándose a las adversidades de la vida, situación que ha generado un ambiente familiar marcado por la división y las tensiones. Según el periodista, esta división se refleja en 2 núcleos muy diferenciados. Por un lado, la familia de Michu, que según su relato, siempre aspiró a la fama sin lograrla realmente, y por otro, la familia paterna, que opta por el silencio y la distancia. Jesús Manuel no duda en señalar que Tamara, conocida como la Tita, no ejerce el papel de tía de verdad para la pequeña Rocío, y que la abuela Inma prefiere mantenerse al margen, evitando involucrarse profundamente.
Además, menciona al abuelo materno que también guarda silencio para no ahondar en un pasado familiar complicado, una familia a la que Michu decidió apartarse. Dentro del artículo se subraya que Michu tomó la decisión de cortar lazos con su familia más cercana, escogiendo vivir en un barrio totalmente distinto al de su madre y su hermana en Arcos de la Frontera, Cádiz. Esta distancia física y emocional refleja las diferencias en sus estilos de vida, sus proyectos y sus aspiraciones. El padre de Michu, Enrique, ha optado por la discreción, evitando hacer declaraciones públicas porque sabe que el bienestar de su nieta puede verse afectado por el revuelo mediático y la compleja dinámica familiar. En los últimos años, Michu se apoyó más en sus amistades que en los vínculos sanguíneos, buscando refugio en personas ajenas a ese entramado familiar. La última salida nocturna de Michu tuvo lugar apenas unos días antes de su fallecimiento, en compañía de su excuñada Gloria Camila, un detalle que añade una capa más de complejidad a la historia. Este verano, la pequeña Rocío pasará una temporada con su abuelo paterno, José Ortega Cano, en su lujosa residencia en Guadalmina, Marbella, un lugar que siempre ha representado un refugio seguro y lleno de recuerdos para la familia. Paralelamente, Ana María Aldón, quien aparece en imágenes recientes con su nueva pareja, atraviesa un momento complicado, marcado por la tristeza que le ha dejado la pérdida de Michu y otras circunstancias personales. Sin embargo, la parte del artículo que más me ha llamado la atención y con la que más discrepo es la interpretación que Jesús Manuel hace de Gloria Camila. Él sostiene que Gloria Camila ha encontrado su espacio en los medios de comunicación siguiendo el ejemplo de su hermana Rocío Carrasco, actuando entre lágrimas y defendiendo a su familia con una actitud que él califica de soberbia y altanera. Pero esta versión no me convence. Antes del fallecimiento de Michu, Gloria Camila ya participaba como colaboradora en programas como Fiesta y Tardear, y no la recuerdo en un estado emocional tan vulnerable como el que describe Ruiz. Su presencia era la de una colaboradora más, sin dramatismos aparentes. Las lágrimas y la emotividad surgieron solo tras los ataques mediáticos por parte de Tamara e Inmaculada, y no de forma habitual ni constante. Además, Jesús Manuel insinúa que Gloria Camila ha decidido asumir un rol antagonista en su relación con Kiko Jiménez, describiéndola como una joven prepotente y maleducada que busca deliberadamente ser la mala de la historia. Nuevamente, no coincido con esta apreciación, que me parece demasiado simplista y sesgada. Entre ellos hay un juicio pendiente por presuntas vulneraciones al derecho al honor e intimidad, un asunto delicado donde la verdad no siempre puede expresarse con claridad y donde las apariencias engañan. Cuando hablamos de la custodia de la pequeña Rocío, es fundamental entender que la responsabilidad que implica velar por su bienestar no recae únicamente en una sola persona ni en un solo núcleo familiar, sino que está distribuida entre dos pilares esenciales en su vida, sus abuelos maternos y sus abuelos paternos. Por un lado, tenemos a Enrique, el abuelo materno, quien ha asumido un rol muy activo y comprometido desde hace tiempo, preocupándose por cada detalle relacionado con la protección, el cuidado y el desarrollo integral de su nieta. Enrique no solo ha demostrado un cariño profundo, sino que también ha puesto toda su experiencia y esfuerzo para asegurar que Rocío tenga el entorno más seguro y estable posible. Por otro lado, y no menos importante, está José Ortega Cano, abuelo paterno, que a pesar de las circunstancias personales y mediáticas que puedan rodear su figura, ha mantenido una implicación constante y sincera en la vida de la niña, mostrando un compromiso firme para garantizar que ella reciba todo el amor y la atención que merece. Es importante destacar que tanto Enrique como José no actúan de forma aislada, sino que forman un equipo unido, un entramado familiar que trabaja de manera coordinada para responder a todas las necesidades físicas, emocionales y educativas que requiere una menor en una situación como esta. Además, no podemos olvidar que este trabajo conjunto se ve reforzado por la presencia y la ayuda constante de Marina, una persona cercana a la familia, que cumple un papel indispensable en el día a día. Marina actúa como un apoyo esencial, alguien que aporta estabilidad, cuidado y calidez, y que está al pie del cañón para ayudar en las tareas cotidianas, asegurando que Rocío se sienta acompañada, protegida y querida en todo momento. La combinación de estos tres adultos responsables crea una red sólida y confiable que garantiza que la pequeña pueda crecer en un ambiente lo más armonioso posible, especialmente en medio de circunstancias que podrían ser difíciles para cualquier niño. Por ello, es imprescindible que cuando se hable de la tutela y el cuidado de Rocío no se caiga en la simplificación o en la visión parcial que solo destaca la figura de uno de los abuelos. En este sentido, resulta un error importante y llamativo la manera en que el periodista Jesús Manuel se refiere constantemente solo al abuelo materno, Enrique, omitiendo o restando importancia a la figura de José Ortega Cano, el abuelo paterno. Esta falta de mención es algo que distorsiona la realidad de la situación, pues ambos están profundamente involucrados y comprometidos con la tutela de la niña, y cada uno aporta algo único y fundamental para su bienestar.
Ignorar o minimizar la implicación de José Ortega Cano no solo es injusto, sino que también lleva a una visión incompleta y sesgada de todo el entramado familiar que se ha construido para cuidar a Rocío. Por eso, es fundamental hacer un reconocimiento equilibrado y justo de todas las partes implicadas, subrayando que la responsabilidad es compartida y que todos trabajan con un mismo objetivo: proteger y cuidar a la niña en todas sus dimensiones. Mientras vosotros reflexionáis sobre todo esto, analizáis las distintas perspectivas y formáis vuestra propia opinión al respecto, quiero aprovechar para invitaros a prestar especial atención a un vídeo que os voy a mostrar a continuación y que resulta crucial para entender mejor algunas de las tensiones que se han generado en torno a esta familia. En este vídeo, el protagonista principal es Joaquín Moekel, o Moekel, aunque la verdad no estoy del todo seguro de la pronunciación exacta de su apellido, quien es el abogado que representa a Cayetano Rivera, otro miembro relevante en esta historia familiar. Durante la entrevista que realiza con la periodista Paloma García Pelayo, Joaquín Moekel expone con claridad y detalle la denuncia que Cayetano presentó contra la policía tras su detención en un McDonald's ubicado en la zona de Atocha, en Madrid. Lo que llama mucho la atención es la actitud que muestra Moekel durante la entrevista, ya que se le percibe visiblemente molesto y frustrado, lo que añade un grado de tensión palpable a todo el asunto, haciendo que se entienda que no estamos ante un mero procedimiento legal, sino ante un conflicto cargado de emociones, presiones y circunstancias complejas. Este vídeo resulta sumamente interesante porque no solo aporta información de primera mano sobre los aspectos jurídicos que rodean a Cayetano Rivera y su enfrentamiento con las autoridades, sino que también deja entrever las dificultades y el estrés que sufren las personas implicadas en medio de este torbellino mediático y legal. Por tanto, verlo y analizarlo detenidamente nos ayuda a comprender la dimensión real y humana de esta situación, que muchas veces se queda oculta detrás de titulares y declaraciones superficiales. Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pediros que, si este análisis os ha parecido interesante, útil o entretenido, no dudéis en mostrar vuestro apoyo con un like y en suscribiros al canal. Sé que para vosotros puede parecer un gesto sencillo y rápido, pero para mí significa muchísimo, ya que es la forma en la que recibo vuestro respaldo y motivación para seguir trabajando con esfuerzo, rigor y dedicación. Mi objetivo es ofreceros siempre contenido de calidad, que os informe, os mantenga al día y os ayude a entender mejor las noticias y sucesos actuales. Vuestro apoyo constante es la verdadera fuerza que impulsa este proyecto y me anima a seguir adelante, a pesar de las dificultades que pueden surgir. Por todo ello, os doy las gracias de corazón y os mando un fuerte abrazo. Espero veros muy pronto en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos historias, analizando noticias y compartiendo conocimientos que os puedan interesar. Durante la entrevista con Paloma García Pelayo se pudo observar claramente que Joaquín Moekel perdió un poco el control de la situación. Aunque no llegó a elevar la voz ni a generar un caos estridente, sí hubo una palpable tensión que se reflejaba en su actitud y en la manera en que respondía a las preguntas. Lo cual sin duda añade un matiz de confrontación al diálogo que despertó mi curiosidad y seguramente también la de quienes nos estáis escuchando o leyendo, porque estas situaciones siempre suscitan opiniones encontradas y debates interesantes. En este sentido, sería muy enriquecedor conocer qué pensáis vosotros al respecto y cuál es vuestra impresión sobre cómo se desarrolló esa conversación que no dejó indiferente a nadie. Joaquín explicó con firmeza que el torero involucrado en este asunto sostiene que la detención que sufrió no está justificada y que su equipo legal, encabezado por él mismo, ya ha presentado formalmente una denuncia para impugnar lo ocurrido. En sus palabras, cuestiona la lógica y la proporcionalidad de que una simple disputa o desacuerdo con una empleada en un restaurante pueda derivar en la intervención policial y, más aún, en la detención de una persona. Según su criterio, si se aplicara esa lógica en todos los casos, entonces ante una situación mucho más grave, como la presencia de un arma, la respuesta debería ser directamente letal, lo cual claramente no es aceptable ni razonable. Además, defendió la versión de la trabajadora señalando que ella tiene todo el derecho a contar lo que considere oportuno, pero si realmente se hubiera sentido en peligro o amenazada, habría presentado una denuncia formal, algo que hasta ahora no ha ocurrido, lo que hace dudar de la veracidad o la gravedad de los hechos denunciados. Más adelante en la conversación, Moekel hizo una reflexión interesante sobre la normalidad o no de que una persona sea detenida a causa de una discusión con la policía. Afirmó que, para emitir un juicio certero, sería necesario conocer con detalle cómo se produjo el enfrentamiento con los agentes. Reiteró que desvincula el nombre de Cayetano Rivera del análisis para evitar prejuzgar, ya que no dispone de toda la información, pero apuntó que en términos generales no se puede afirmar que sea inusual que una persona sea arrestada tras un conflicto con las fuerzas del orden, porque la gravedad de la situación depende mucho del comportamiento y las palabras intercambiadas en ese momento. Este planteamiento añade complejidad al asunto y nos invita a no emitir juicios precipitados sin conocer todos los detalles y la versión oficial.
Por otro lado, la periodista García Pelayo intervino con contundencia para subrayar que el punto clave es el relato de la empleada y la actuación de la policía. Insistió en que no conviene mezclar hechos ni derechos, pues la trabajadora tiene plena legitimidad, como cualquier ciudadano, para presentar una denuncia si lo considera necesario, pero eso no implica que la policía pueda proceder a una detención arbitraria sin que existan motivos claros y justificados. Señaló que, en casos como este, donde no hay evidencias de amenazas ni agresiones, la respuesta adecuada debería ser la imposición de sanciones administrativas, que suelen consistir en multas económicas y no en arrestos con esposas, ya que estas medidas tienen que ser proporcionadas y respetar los derechos fundamentales. Esta postura aporta un punto de vista crítico sobre la actuación policial y pone en duda la justificación del arresto en este contexto. En respuesta, Moekel aclaró que, en situaciones en las que una persona se niega a identificarse, la policía puede proceder a trasladarla a una comisaría para verificar su identidad, aunque reconoció que no es experto en derecho y que podría estar equivocado en ese punto. Aprovechando esta aclaración, Paloma le preguntó si realmente nadie del entorno del restaurante había presentado denuncia alguna contra Cayetano Rivera, y además le pidió que explicara la confusión generada cuando aparecieron dos agentes vestidos de paisano. Según la información de la que disponía el programa, la presencia de esos agentes de civil generó desconcierto y dificultad para que el propio Cayetano pudiera reconocerlos como policías, un aspecto que sin duda añade un nuevo elemento a la polémica. Moekel confirmó que fueron dos agentes de paisano quienes solicitaron la identificación y reconoció que es absolutamente normal que, a esas horas de la madrugada y sin que el detenido hubiera cometido un delito grave, la persona reaccione con sorpresa e incredulidad al ser abordada por dos individuos que se presentan como policías. Esta reacción, subrayó, es comprensible desde el punto de vista humano y emocional. La conversación continuó con la cuestión sobre si se había solicitado oficialmente la identificación de los agentes y las grabaciones de audio o vídeo que pudieran servir como prueba para esclarecer los hechos. Según Moekel, el objetivo de la denuncia es precisamente que la justicia abra una investigación para determinar si la detención fue conforme a derecho y proporcional o si, por el contrario, fue excesiva y carece de fundamento. En caso de que, tras el estudio riguroso de los hechos y la valoración objetiva de las pruebas, el juez competente ratifique que el arresto llevado a cabo fue ajustado a derecho y se realizó conforme a los protocolos legales establecidos, no cabrá más que acatar esa resolución, independientemente de que guste más o menos a las partes implicadas o a la opinión pública. Así funciona el Estado de Derecho, y así debe ser. La justicia, con sus tiempos y procedimientos, tiene la función de arrojar luz allí donde hay dudas y de resolver los conflictos según lo que dictan las leyes y no las emociones o percepciones individuales. No obstante, si tras la pertinente investigación judicial se llegara a la conclusión contraria, es decir, que el arresto de Cayetano Rivera no se llevó a cabo de manera correcta, que existieron irregularidades en el procedimiento o que simplemente no se daban las condiciones legales necesarias para justificar una detención, entonces se deberá actuar en consecuencia. En ese caso, será necesario asumir responsabilidades, depurar actuaciones y, si procede, exigir explicaciones a quienes autorizaron o ejecutaron la medida. Porque en una democracia madura y transparente, nadie está por encima del marco legal, ni los ciudadanos ni los cuerpos policiales que tienen la obligación de velar por la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Fue precisamente en este contexto donde el abogado Joaquín Moekel planteó una observación que no pasó desapercibida, una reflexión que bien merece ser considerada con detenimiento. Se preguntó, con una mezcla de perplejidad y lógica jurídica, si no resulta cuando menos llamativo que, si los hechos por los cuales se detuvo a su cliente fueran realmente de una gravedad considerable, fuera la propia policía, sin intervención del juez, la que decidiera ponerlo en libertad tras unas horas. Porque lo cierto es que, en casos verdaderamente serios, cuando existe una imputación concreta por delitos relevantes o si se teme riesgo de fuga, lo habitual es que el detenido pase a disposición judicial lo antes posible, de manera que sea el juez quien, tras escuchar su versión y estudiar las diligencias, decida si procede dejarlo en libertad, imponerle medidas cautelares o incluso decretar prisión provisional. Sin embargo, en este caso, nada de eso ocurrió. Cayetano no fue conducido ante un magistrado ni estuvo custodiado más allá de unas pocas horas. No fue formalmente acusado de ningún delito. No hubo comparecencia. Y todo el proceso se diluyó sin apenas consecuencias procesales. No indica eso, según el criterio del abogado defensor, que quizá la intervención policial fue desproporcionada o al menos discutible. No puede interpretarse que el hecho de que no se solicitara intervención judicial demuestra que, en el fondo, no se consideró que hubiera habido delito alguno. Esas preguntas, aunque formuladas con prudencia y sin intención de confrontación directa, invitan inevitablemente a pensar en la naturaleza real del suceso y en cómo se gestionó por parte de las autoridades.
porque más allá de los titulares y del ruido mediático, lo esencial es valorar los hechos con frialdad y sentido jurídico. Moekel, sin apartarse de su rol como defensor, dejó entrever que, desde su punto de vista, si la detención no fue acompañada por una comparecencia judicial posterior ni por una denuncia formal de la supuesta víctima, entonces quizás estemos ante un caso más mediático que penal. Y si así fuera, la reputación del implicado se ha visto dañada sin que existan pruebas sólidas que respalden la actuación policial. En otras palabras, la intervención de las fuerzas del orden, en lugar de responder a una necesidad objetiva, pudo haber sido precipitada o basada en una interpretación excesivamente estricta de los acontecimientos. En el tramo final de la conversación con Paloma García Pelayo, Moekel quiso dejar claro que, a pesar de las tensiones que se habían vivido durante la entrevista, tensiones visibles en sus gestos, en la velocidad con la que hablaba y en el tono que por momentos rozaba la incomodidad. Lo fundamental ahora es permitir que sea la justicia la que hable con voz propia y que lo haga sobre la base de pruebas, hechos contrastados y argumentos jurídicos. Admitió que su reacción emocional no debe confundirse con debilidad en su postura, sino más bien como un reflejo de la presión que implica defender públicamente a una figura tan expuesta mediáticamente como Cayetano Rivera, en un contexto donde cada palabra, cada gesto y cada decisión es observada con lupa y donde muchas veces el juicio paralelo que se da en los medios puede ser más severo, y más inmediato, que el que se realiza en los tribunales. La entrevista, en definitiva, se convirtió en un escenario donde no solo se debatió la legalidad de una actuación policial concreta, sino donde también se pusieron sobre la mesa cuestiones más amplias. El papel de los medios en la construcción de una narrativa, la facilidad con la que se puede emitir un juicio sin tener todos los datos, y sobre todo, la necesidad de que el Poder Judicial actúe con independencia y transparencia. Moekel, con sus vacilaciones, con su vehemencia y con sus silencios, mostró a un abogado comprometido pero también humano, que intenta sostener su versión en un entorno adverso, sabiendo que cada frase suya puede ser interpretada de múltiples formas. Y Paloma García Pelayo, por su parte, no cedió un milímetro en su papel de periodista incisiva, lo cual, lejos de deslucir la conversación, la enriqueció con matices y contrastes. Ahora, tras haber conocido todos estos elementos, os lanzo de nuevo las preguntas que, quizás, siguen sin una respuesta clara. ¿Fue la detención de Cayetano realmente necesaria? ¿Estamos ante un uso desmedido del poder por parte de la policía o simplemente ante una reacción exagerada por parte del detenido y su entorno? ¿La liberación sin pasar por el juzgado fue una muestra de que no había base jurídica o simplemente una decisión operativa sin mayor trascendencia? ¿Se está utilizando este caso como arma arrojadiza en el debate público? Y, más allá de lo puntual, ¿no deberíamos exigir siempre la máxima claridad en los procedimientos policiales cuando se trata de ciudadanos que, como todos, tienen derecho a la presunción de inocencia? Estoy seguro de que vuestras opiniones aportarán nuevas perspectivas a esta situación, y por eso os animo con sinceridad a dejar vuestros comentarios, a expresar vuestro punto de vista, sea cual sea, y a seguir alimentando un debate que va más allá de un solo caso y que nos obliga a reflexionar sobre cómo funcionan nuestras instituciones, cómo actúan nuestras fuerzas del orden y qué papel desempeñan los medios en todo este entramado. Gracias, como siempre, por estar ahí, por dedicar vuestro tiempo a escuchar y leer con atención, y por hacer de esta comunidad un espacio donde se puede dialogar con respeto, con inteligencia y con espíritu crítico. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.